Muy buenos días, o tardes o noches, dependiendo del momento que nos sintonizan. Esto es Conversando con Sentido, una vez más, con el gozo y el gusto de tener a Francisco. Francisco, gracias por regresar. Oscar, contentísimo de estar nuevamente con usted compartiendo estos minutos, estos micrófonos. De verdad que me siento muy bien. Le agradezco muchísimo que me haya vuelto a invitar, Oscar. No, es que la última vez creo que nos quedamos con ganas de seguir profundizando en varios temas que se abrieron y aparte los comentarios muy positivos de haberlo tenido, así que esperemos que esto se haga más seguido, que se dé más seguido. Sí, muy contento. He escuchado también muchos comentarios, personas que dicen lo que usted decía en ese programa pasado de que los hombres ya están más abiertos, están buscando más ayuda, están queriendo salir más adelante en todas estas partes, estas cuestiones de curar y sanarse. Así que muy contento por eso, por estos bigotones que están escuchando los programas. Amén, amén, Francisco. Pues para el día de hoy vamos a echarle un poquito más de sal a la herida, en el buen sentido de la palabra, tratando de profundizar en temas que muchas veces no se comparten, no se abren en una conversación, pero que los tenemos muy presentes en el corazón o muchas veces enterrados. Y quisiera que habláramos de esto de la culpa. Si recuerdas, en el último episodio que estuvimos hablando contigo, hablamos de esto de la crianza, hablamos de los roles de los padres y sus métodos, sus formas, sus historias. Y en algún momento dado concluíamos pues que ellos hicieron lo que pudieron con lo que tuvieron, pero que nos tocaba a nosotros de alguna manera cambiar o hacer algo diferente. Y el día de hoy, al hablar de la culpa, para mí es un tema que trae mucha luz, pero también trae muchas sombras incluidas, no solo porque a nivel personal, pero vivimos también en una sociedad donde no solo señala, porque creo que es de naturaleza humana señalar al que se equivoca, pero que obliga, perpetúa esa culpabilidad convirtiéndose en vergüenza. Como lo decíamos, estamos hablando extra micrófonos del libro de Brené Brown, la diferencia entre culpa y vergüenza. Pues podemos empezar por ahí. La culpa puede ser beneficiosa, la culpa puede ser positiva, puede traer beneficio, aceptar que cometió un error, Sí. pero mucho cuidado. Una cosa es, tuve una mala conducta, un mal comportamiento, cometí un error, lo acepto, quiero pedir disculpas, quiero corregir y quiero arreglar el caminado. Pero la otra cosa que sí es negativa es la vergüenza. Y ahí es donde deberíamos de profundizar, porque muchas de las personas que nos están escuchando y como testimonio aquí frente a este micrófono se lo puedo decir, he sufrido mucho por esa vergüenza, por ese daño que pude haber hecho, porque siempre dije, bueno, no, me dieron una mala crianza, me dieron una mala información, yo pensé que yo había cometido unos errores a conciencia y me ha costado muchísimo quitarme esa bolsa de encima de decir, yo no soy malo, cometí un error, Sí. pero yo no soy malo. Y eso a veces nos atasca, nos frena, nos pesa, no nos deja fluir, no nos deja... Es como el ejemplo de que uno a veces ve el arbolito en el frente de la nariz, pero no podemos ver el bosque completo, porque estamos atrapados con esa herida de que somos malos y en realidad lo único que sucedió fue que cometimos un error. Efectivamente, eso de ver la culpa como una señal, es decir, un señalamiento de que hubo un error, una falta, una carencia. De hecho, bíblicamente, cuando hablamos de pecado, la traducción al hebreo es que no le atinaste al objetivo. En inglés dicen missing the mark. Entonces, como que el concepto del pecado es de que intentaste algo, pero no atinaste de la manera que debería ser. Entonces, el error es un señalamiento. Cuando lo reconozco y lo acepto, me declaro culpable. Pero lo que tú dices es muy sabio y me da gusto que menciones a Brené Brown, esta autora, escritora y que tiene muchos recursos
que habla de no verlo como una oportunidad para caer en el abismo de la vergüenza. Y quedar ahí estancado en pensar que Totalmente, nosotros somos malos. totalmente. Porque esto nos conecta también bíblicamente a Adán y Eva. Es decir, cometen un error y ¿qué es lo que hacen? Se esconden. Y Dios les pregunta, ¿por qué se esconden? ¿Ya? Y empieza el diálogo, muy interesante para mí, cada vez que Dios hace preguntas sabiendo que lo sabe todo, precisamente como para que la otra persona gane conciencia, ¿no? Pero me di cuenta que estaba desnudo y bueno, empieza un diálogo y terminan en esto de la vergüenza, por eso tengo que taparme, ¿verdad? Entonces el ser humano, por eso digo que es terreno pantanoso o campo minado, muchas veces pasamos por la vida y explota una bomba sin darnos cuenta, sobre todo si estamos hablando de mi niñez, porque hubo un momento en que me dijeron, como tú dices, eres una persona mala o eres un bueno para nada, simplemente porque me equivoqué, no acerté o no cumplí con las expectativas de un adulto o de un compañero, de un amigo o incluso de una pareja. Entonces, esta parte de ver la culpa como una señal, como una oportunidad para reconocer lo que me falta, pero no como una sentencia, ni mucho menos un decreto de que hay algo mal conmigo, sino que tuve un error. Creo que eso es lo que... Y a eso se le agrega el bullying, que yo no sé cómo se pudiera decir en español, o también lo manejamos como bullying. Por ejemplo, cuando uno se queda con ese fantasmita, con la mente, porque bueno, ya sabemos que nuestro peor enemigo es la mente. Entonces, a veces nos queda rondando eso de que somos malos, de que hicimos algo malo, de que no servimos para nada. Entonces llegan escenarios en el trabajo o en la familia donde alguien te hace una broma, un chiste y entonces como que volvemos a confirmar que no servimos. Luego tenemos una reunión muy importante y tenemos miedo, tenemos susto, los famosos fantasmas, la angustia, la ansiedad de estoy preocupado porque no voy a funcionar bien, porque no soy lo suficientemente bueno. Entonces ahí es donde tenemos que entender de que pues, necesitamos ayuda, necesitamos aclarar ese punto porque no podemos seguir patinando en esa cuestión de la culpa de que yo soy malo. Fue una acción mala, es más, ni siquiera muchas de estas personas que hemos sufrido de esto es porque nos han transmitido una mala información, Correcto. porque tuvimos un problema de crianza. Entonces, prácticamente nos hicieron un daño desde pequeños. Ahora es responsabilidad de nosotros curar ese daño, sanar ese daño, encontrar soluciones para salirnos de ahí, porque no podemos seguir patinando en esa cuestión de que somos malos. Totalmente, y aquí voy a dar un término psicosomático, ¿verdad? Que se usa para de alguna manera describir cómo va afectando lo que pasa en tu interior, en tu alma, en tu psique, en tu cuerpo. De tal manera que hay una relación muy directa en cómo nos tratamos desde adentro. Entonces, esto que decías de siempre arruino todo, yo soy el malo, si hubiera hecho esto, no tengo derecho, yo no soy... se lo va creyendo uno y va afectando el cuerpo y va generando otro tipo de síntomas. En episodios anteriores hablábamos con Carmen Julia esto de cuidar el alma y el cuerpo y ahorita tú mencionabas soluciones, maneras de canalizar todo esto que puede pasar internamente. Y yo creo que aquí es una vez más un llamado a tomar en serio lo del cuerpo, que si el día de hoy me estoy mordiendo las uñas, no es porque tenga hambre, Francisco. Me decía mi psicóloga, que le mando un saludo, por cierto, me decía, ¿tú sabes de dónde viene esto? Y bueno, pues yo pensaba que me iba a dar una, pues como decimos, una terapia, ¿no? Una explicación, pero entendí en su reflexión, en su manera sencilla de explicarme, que cuando uno se está viendo las uñas e intenta morderlas, ya sea por un tic nervioso, etcétera, etcétera, es como si te estuvieras tragando tu propia agresividad. De tal manera que es una manera no muy sana de canalizar lo que interiormente tú estás viviendo. Entonces es un ejemplo que yo pongo, pero volviendo a lo que mencionabas, cómo poder ir encontrando cada quien sus maneras de canalizar.
estos pensamientos que de alguna manera no son saludables, porque efectivamente el seguirnos culpando, lo único que va a generar es que me lo crea. Y es que hay muchísimos libros donde le dicen a uno, creo que Jorge Bucay tiene uno muy bueno donde habla de no le crea todo lo que su mente le dice. Correcto. Porque es que es una de las cosas que más nos echa de para atrás, que más nos hace daño, escuchar tanto a la mente. A veces, yo no sé la posición suya, Oscar, en cuanto a la mente y al corazón. Muchos dicen, no escuche tanto la mente, escuche más su corazón o el instinto. Yo todavía estoy en kinder y no pudiera dar esa respuesta. Lo que sí sé es que la mente, en el caso mío y lo que he leído y lo que he aprendido, la mente es un enemigo poderoso. Entonces uno debería como de desconectarse un poquito también de la depresión de lo que pasó y de la angustia de lo que va a pasar, vivir el momento, hacer sus meditaciones, hacer su oración, sonreír, amar, llamar a los hijos, hacer deporte, disfrutar el hoy, sin pensar tanto en lo que pasó o en lo que va a pasar, porque es que eso nos tiene atormentados. Efectivamente, ya si nos metemos precisamente la depresión y la ansiedad son síntomas de vivir en el pasado o en el futuro. Y voy a de alguna manera resaltar esta parte de las narrativas, como tú dices, de la mente. En el episodio con el tocayo Oscar, yo mencionaba otro libro que se llamaba Las trampas de la mente. Y la autora mencionaba que precisamente hay diferentes maneras en cómo la mente pudiera condicionar mi pensamiento de tal manera que me lo creo y percibo como verdad absoluta lo que me estoy diciendo a mí mismo. De tal manera que aún dentro de la vida espiritual, de la gracia, Dios no nos pide que cambiemos el pasado, pero sí se puede cambiar esa narrativa de quién soy. Y aquí es donde creo que entra el amor verdadero, ¿no? Porque el amor verdadero es incondicional, sobre todo hablando de Dios, de tal manera que dices, me ama como es, lo creo. Entonces cuando yo ubico ese amor, lo experimento, doy paso a la gracia a que se vuelva a escribir esa historia y me la cuente diferente. Entonces, un ejemplo, Francisco, o bueno, antes del ejemplo, déjame terminar con esta reflexión de lo que yo interpreto en las escrituras, sobre todo ante la resurrección. La resurrección es un misterio, no lo podemos explicar, pero sin él no existiría nuestra fe. Cuando Jesús se aparece a Tomás y le dice, pues mete aquí los dedos, ¿verdad? Aquí están mis manos, mi costado. Eso me da pauta para entender que la resurrección, lo que sea y lo que va a venir, no niega el pasado. Es decir, Jesús en su cuerpo transformado glorioso sigue teniendo los hoyos del dolor, del sufrimiento e incluso hasta del pecado de los demás al haberlo crucificado. Entonces eso me da esperanza, pero me deja con mucha inquietud de cómo será. Pero para esta conversación, esa imagen bíblica y ese mensaje cristiano en la resurrección me permite pensar que en los planes de Dios, el pasado se sigue manifestando, pero ya no duele. Y es importante y es la tradición que tenemos que continuar y no lo podemos borrar, no lo podemos evitar, tiene que estar ahí. Entonces, yo diría que eso es una parte muy importante. Si de pronto bajarle un poquitico la sintonía y la pensadera de lo que va a pasar, disfrutar un poquitico más el hoy. Porque ahí entra otra palabra que también da para otro programa y Sí. es el famoso estrés. Hoy estaba precisamente hablando con un señor en la iglesia que yo no sabía que él estaba sufriendo de cáncer. Y entonces estábamos hablando de esto de cuando uno no está en el aquí y en el ahora, cuando uno está en el ayer y en el mañana, está toda hora estresado. Y estábamos hablando ahorita también de somatizar, de las personas que están a toda hora preocupadas. Esto yo diría que a las mujeres les pasa muchísimo más porque ellas están a toda hora pendientes, los niños, de cocinar, del esposo, de los bigotones que somos muy inmaduros, que necesitamos a esta esposa que sea como nuestra mamá. Estas mujeres les toca un poquitico más duro porque están más preocupadas, quieren hacer 6 cosas a la vez, nunca descansan ni hablar de las redes sociales, están aquí y allá.
Entonces a veces se alteran un poquitico más, se les sube la adrenalina, el cortisol y esto comienza a fallarles un poquitico en el sistema inmunológico y todo esto puede terminar en enfermedades graves que hasta pueden terminar en cáncer. Entonces lo que quiero decir es, todo esto se puede evitar si nos quedamos en el aquí y el ahora, si nos enfocamos, que también hay otro pasado, es el Marta Marta, que a veces yo también lo menciono mucho porque es que a veces la idea no es lo de los miedos de que yo tengo que hacer y hacer y hacer y hacer más para ser aceptado, para que me digan, para que me den el like en el Facebook, no, a veces de pronto haciendo un poquitico menos, aprendiendo a decir no, cuidándonos más nosotros, siendo un poquitico más egoístas y cuidar, porque es que Dios nos está dando este cuerpo también para que lo cuidemos. Entonces tenemos que cuidarnos las comidas que comemos, lo que estábamos hablando ahora extra micrófonos, que a veces uno no se cuida, no se ama. Hay que empezar por eso. Dios nos está amando de gratis. Lo primero que hay que hacer es amar a Dios y la mejor forma de amar a Dios es amando a los demás. Pero antes de amar a los demás tenemos que aprender a amarnos a nosotros mismos. Entonces yo pienso que eso es un ABC muy fácil de descifrar, aprender a amarnos. De esa forma le podemos también ayudar mucho más a los demás. Totalmente. Híjole, dijiste varias cosas ahí que me hacen pensar precisamente en el recorrido de tantas personas que me ha tocado acompañar. Y se me venía a la mente cuando la culpa a veces se disfraza de humildad. Es decir, no merezco. Pareciera que hay personas que aceptan en humildad, creo que es una falsa humildad, cuando en realidad está muy escondida una resistencia a la misericordia. Entonces yo pienso, por ejemplo, un padre ya mayor en sus 70, 80, que ha reconocido, como hablábamos la otra vez, que ha trabajado, que ha procesado y que en su corazón, ahorita hablando esto de que se escucha más a la loca de arriba o el corazón, ¿verdad? Pero que en su corazón le grita, llama y pide perdón. Ojalá se reconcilien, porque no es lo mismo pedir perdón que reconciliarse, pero mínimo pedir perdón. Sea porque esta persona ya se siente cansada o está enferma, lo que sea, o porque simplemente lo necesita para vivir mejor, con todo lo que estamos hablando de aspectos psicosomáticos, ¿no? Y en momentos se puede escudriñir de una falsa humildad, porque en realidad lo que resisten es la misericordia, porque nunca han recibido misericordia, entonces piensan que no son merecedores de ese amor. Uh-huh. Y lo he visto, de que esa llamada nunca va a llegar porque dice, es que nunca me va a perdonar, o es que nunca me va a aceptar, o es que ni siquiera me va a oír, cuando en realidad es una resistencia al amor, donde uno está poniendo ese límite. Entonces me parece interesante también que con esas narrativas personales que vamos de alguna manera contándonos a nosotros mismos, a veces pareciera que lo único que podemos hacer es lo que nunca hemos considerado. Salir de esa perspectiva de que la lógica triunfa cuando hay momentos de tensión e incertidumbre. Porque querer romper con el molde, querer partir esos patrones, querer dar un cambio generacional, no es muy lógico, accesible y por lo tanto nos puede causar mucho una sensación de no sé para dónde ir, lo cual es normal, ¿verdad? Porque toda crisis debe generar eso. Crisis viene de crecimiento, ¿no? Entonces si quiero crecer, debe estirarme por algún lado. Pero no sé si tienes algún comentario, ¿no? de tu vida o de personas que te ha tocado ver, cómo hay esa resistencia a la misericordia para poder de alguna manera confrontar esto de la culpa. Bueno, hemos hablado mucho, sobre todo en el programa pasado y en los programas que usted ha tenido también con los otros invitados de los bigotones, y estaba muy contento por esto de que los hombres están más comprometidos. Pero fíjese que en este tema yo noto que las mujeres les ha ido un poquitico mal. Noto que esto en las mujeres está sucediendo, y es
que a veces dejan de vivir la vida de ellas por vivir la vida de nosotros, hablando de las parejas. Entonces, algunas son dependientes, codependientes, llenas de miedo, por supuesto también tienen sus traumas y entonces terminan queriendo salvar al, llamémoslo adicto, que es lo que se maneja en los programas de apoyo. Entonces, son estos hombres que tienen problemas como neurosis, como traumas, heridas, y que después los quieren sacar al que está más cerca, que es a su esposa, a su compañera. Y esta mujer quiere salvarlos porque ellas creen que están ahí para salvarlos a ellos. Entonces, ahí es donde este mensajito, este programa de hoy también debería de ser un poquito más directo hacia estas señoras y decirles, bueno, usted no está aquí para salvarlo a él. En realidad, preocúpese por usted y bueno, pídale a Dios y también motívelo para que él busque ayuda, pero yo creo que aquí nadie está para cambiar a nadie. De pronto, lo que yo puedo hacer es llegar a entender que estoy atravesando por un mal momento, que cometí un error, que necesito ayuda y que puedo volver a empezar. Y ya cuando tenga algo un poquito más solucionado, de pronto compartir ese testimonio, comentarle a otra persona cómo me fue, qué herramientas usé y que tal vez esa persona pudiera usar, pero sin pretender que yo voy a cambiar el otro. Entonces ahí entra lo de la culpa. Ni le puedo echar la culpa a los demás, no debería, no sería ético tampoco quedarme yo ahí, que la culpa me convierta en una cuestión de vergüenza de ahora en adelante. Yo no sirvo para nada, yo todo lo he hecho muy malo y quedarme ahí patinando en la vergüenza, pero más bien buscar esa ayuda, tratar de corregir esas conductas y de alguna manera dar ese testimonio y tratar de ayudar a otras personas diciéndole, yo tuve este problema, lo solucioné de esta forma, ¿por qué no ensayas esa forma? Sí. Genial, genial. Y me encanta hacia dónde hemos llevado esta conversación porque efectivamente una de las reglas básicas del ser humano es que no puedes cambiar al otro. Y el esforzarme, el tratar, definitivamente lo único que trae es mucho más confusión. Y qué bueno que lo estamos tocando, sobre todo en esto tan sensible de sentirse culpable. Sobre todo pienso en los padres de familia que tienen hijos adultos, que toman decisiones y que uno se culpa y que piensa que la toma de decisiones de los hijos también le pertenece a uno. Yo me acabo de ver aquí en las notas, hablando nuevamente yo creo que le sucede un poquitico más a las mujeres. Lo he escuchado más de parte de las señoras, cuando cuentan de que el hombre siempre las vio a ellas como las culpables de todo lo que pasaba en la casa. Y no vamos a irnos para un lado ni para el otro. Sí, todos somos seres humanos y cometemos errores. Pero lo he escuchado más de parte de las señoras cuando me dicen que siempre les echan la culpa a ellas. En mi caso también. Hoy en día estoy trabajando con la culpa mía, pero hace 10, 15, 20 años, y mi primera esposa, mi segunda y mi tercera relación, siempre pensé que la culpa era de ellas. Entonces fíjese que aquí nos devolvimos un poquitico. El mismo tema de la culpa del que yo ahora estoy trabajando, pensando que puede ser positivo yo darme cuenta de que sí fue mi culpa, pero si me regreso 10, 20 años, me acuerdo de que yo le echaba la culpa a mi primera esposa y yo le echaba la culpa a la segunda esposa, yo le echaba la culpa a mi jefe, yo le echaba la culpa a mis compañeros de trabajo, yo le echaba la culpa a mis hijos. Y resulta de que esas personas, y sobre todo aquí en énfasis con las compañeras de las parejas, con las esposas, a veces ellas terminan creyéndoselas y se convierten en un fantasma y se vuelven dependientes, codependientes, pensando de que sí, en realidad fue mi culpa. Muchas veces escucha uno testimonios de parejas, de señoras que el hombre les pegó. Y resulta de que en la mitad de la conversación la señora le dice a uno, no, pero yo creo que fue mi culpa porque yo le alcé un poco la voz. Entonces mire hasta dónde es tan poderosa la mente, la loca, de que ya uno hasta se cree ese propio cuento. Totalmente. Entonces tenemos que también decirle a la mente ya no más. No debemos de escuchar tanto a la mente. Más bien, léanse un buen libro, búsquense un psicólogo, un mentor, un sacerdote, un director espiritual, para que ustedes puedan tener una conversación más sana y le puedan dar unas herramientas y unas orientaciones bien bonitas, porque en realidad seguir escuchando a nuestra mente a veces no es lo mejor. Correcto.
Mira, nos queda poco tiempo, pero no quisiera que terminara este programa sin abordar otro aspecto que a mí me ha hecho ruido, reflexionando en mi propia historia, que la culpa es una experiencia relacional, eh, no solamente moral. ¿A qué me refiero? Que cuando cometo un error, puedo decir, pues hice algo mal. Pero ¿qué pasa cuando digo le fallé a algo o a alguien? Te doy un ejemplo. En mi infancia, juventud, adolescencia, dicen que era bueno para el fútbol, Francisco. Ah, sí era, sí era. Entonces yo recuerdo, esto fue no recuerdo, estábamos en un partido, sí, fue en Guadalajara. Hubo un tiempo que me mandan para allá con ese sueño de ser futbolista y bueno, para no hacer el cuento largo, estamos en pruebas y estamos jugando contra el Atlas, en un club famoso ahí en Guadalajara, y nos vamos a penales y me dan a mí la confianza, y lo termino fallando. Pocos penales fallé en mi carrera futbolística, no duró mucho, pero pocos. Entonces ese es un tipo de culpa, no es moral. No robé, no maté a nadie, no falté al código, a la ley, Francisco, pero sentí que se rompió un vínculo. Entonces, ese tipo de culpa, ¿cómo la podemos manejar? Porque siento que hay expectativas de una imagen que me decía que debía haberlo metido, que debía haber sido el goleador, el capitán, el ejemplo, el modelo, el perfecto. Y ese tipo de culpas también van muy profundas en el alma, no solamente en la mente. Entonces, hay por ahí algunos autores que nos pudieran ayudar a entender que también la culpa es como un símbolo que vamos cargando. No solamente es jurídica, no solamente es narrativa con esto de la loca de arriba, sino que es también como una experiencia, como un peso, como que si me falta algo, simplemente por no haber cumplido la expectativa del otro, o en este caso, de algo, porque no necesariamente es una persona, puede ser un equipo de fútbol, puede ser la iglesia, o puede ser esta imagen que me hago de Dios. Y ahí es donde tenemos que hacer énfasis en la gratitud, pero antes de hablar de la gratitud, bajar las expectativas, sobre todo en las relaciones interpersonales. Yo pienso que en todas partes hay relaciones interpersonales, en el trabajo, en la iglesia, donde a veces exigimos muchísimo. Hablando de autores, el del Católico Dinámico, Matthew Kelly, creo que se llama, donde hacen investigaciones de todas las iglesias y hablan de, bueno, esto ya hace unos 10 años, donde hablaban del 7%, solamente el 7% de las personas de la iglesia son las que verdaderamente mueven la iglesia y sirven. Pero ese 7% no permite de que ese 7 suba a un 8. ¿Por qué? Porque están a toda hora juzgando, suben las expectativas. Esas expectativas nos están matando. Entonces, borremos expectativas. No tengamos expectativas de las personas. ¿Por qué no me llamó? El famoso WhatsApp me dejó en visto. Sí, desde ahí empieza. ¿Por qué juzgamos? De pronto él le va a contestar mañana, pero no juzguemos, saquémonos ese veneno. Por el contrario, a las 8, 9 de la noche, cuando ya no miremos más ese teléfono, benditas redes sociales, y lo pongamos a un lado, comencemos a hacer una pequeña meditación de mucha gratitud. Hoy lo hice todo bien. Todo me fue muy bien, gracias Dios, démosle gracias a Dios. Hagámonos un masaje en los pies, hagamos un recordatorio de todas las cosas bonitas que hicimos en el día, porque es que a veces nos castigamos, hasta en nosotros tenemos las expectativas muy altas. Entonces problema de la culpa y de las expectativas también nos están matando. Seamos más agradecidos, busquemos y trabajemos más lo de la gratitud. Todo lo estamos haciendo bien, hicimos lo mejor que pudimos, démosle gracias a Dios por este día que nos dio y por la mañana también cuando nos despertamos. Yo pienso que ese sería un buen punto de partida, Oscar. Efectivamente, y se nos acaba el tiempo. De mi parte, pues agradecerles y concluir tu pensamiento que a veces hay dolores y culpas que no piden soluciones inmediatas, Francisco, sino presencias y amor propio, y desde ahí empezar a ubicarlas, a integrarlas para vivir mejor. Así que gracias por sintonizarnos y acompañarnos. Francisco, no nos abandones, vuelva, por favor. Un abrazo, gracias por la invitación, Oscar. Bendiciones.
Conversando con Sentido, con el Dr. Oscar Castellanos. Un programa hecho para ti que luchas, trabajas y sueñas en este país. Escúchalo cada sábado a las 8 de la mañana para crecer como persona y fortalecer nuestra fe.